Listo. Bueno, buenos días a todos. Sí, estamos por mujeres, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela Gómez Mendoza y soy la creadora de la iniciativa Las Siempre Vivas Escuela y pues muy contenta y alegre de empezar este año con Tomando Café, que son charlas abiertas, online y gratuitas sobre los temas que estemos trabajando mensualmente en Las Siempre Vivas. Entonces, este mes estamos trabajando cómo generar relatos y narrativas de las historias de las mujeres a partir de las fotografías de los álbumes de fotos. Pues para eso tenemos dos invitadas súper especiales. Entonces ahorita pues ellas se van a presentar y bueno, y contarles para las que apenas están acercándose a la iniciativa de Las Siempre Vivas, pues somos una iniciativa que ya llevamos 1 año y 5 meses. Somos una iniciativa de pedagogía feminista, autónoma, y nos enfocamos en la creación de historias de las mujeres. Entonces es como, bueno, si no hay historias de las mujeres, aprovechemos eso como algo potente para crear otras historias de otras maneras, de otras formas y para otros usos. Entonces digamos que la apuesta de la Siempre Vivas Escuela es crear historias de manera colectiva, es crear historias desde las emocionalidades, es crear historias que nos sirvan para que partan del presente y nos sirvan para el presente, y es acercarnos a toda esa ancestralidad que en, bueno, en países como México de pronto lo tienen más vivas, pero en otros países en Latinoamérica de pronto no lo tienen tan vivas, y en algunas familias, particularmente las bogotanas, puedo dar fe, lo tendemos a tener bastante apagadito ese fuego, ¿no? Entonces es como creamos historias de las mujeres a partir de esa cercanía con las ancestras que está, con nuestra propia historia, y a partir de crear nuestra propia historia y encontrarnos en estos talleres colectivos con otras mujeres, pues ver que tenemos muchos puentes, muchos lugares comunes, muchas disidencias, muchos tonos y matices, pero que realmente se va mostrando toda una, las realidades de muchas mujeres en Latinoamérica empiezan a emerger, ¿no? Y, y en esa medida, pues también se empieza a volver político en la medida que podemos ver que es necesario hacer transformaciones y que parten desde lo personal, lo cotidiano, pero como decían las feministas en los 80, lo personal es político, y como eso se empieza a volver, cuando somos conscientes de que eso es personal, pero también es colectivo, pero también es histórico, pues digamos que nos da fuerza y nos da el coraje de lo colectivo para empezar a transformarlo, ¿no? Y empezamos de las siempre vives pues opuestas desde esto que es pequeñito y grande, ¿no? A la vez, ¿no? Que es desde los talleres, empezar a movilizarnos desde ahí. Bueno, entonces vamos con este tomando café. Tenemos a las dos invitadas especiales que ya se van a presentar. Vamos a empezar con la que viene de Perú, pues invitada de otro país, y después venimos con la que viene de Colombia, de Bogotá, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, darles las bienvenidas por estar acá, y Rocío, tienes la palabra. Hola, bueno, hola a todas, todos. Gracias por conectarse, gracias a Siempre Vivas por conectarnos, ¿no? Por encontrarnos, porque, no sé, esto de las redes, lo que hablábamos, ¿no? A veces físicamente estamos separadas, pero hoy hay que agradecerle igual a la tecnología el hecho de poder atravesar eso y poder juntarnos y así ahorita estar en esta charla conectadas. Y gracias también por compartir con Alejandra. Y bueno, contenta de estar aquí, sí, yo me conecto desde Perú, soy peruana, nací en Lima, pero bueno, ahí nací, ¿no? Pero de hecho mi familia no es toda limeña, entonces siento que yo tampoco soy todo limeña, ¿no? Mi familia por parte de padres de la selva del Perú, del nororiente, de Moyobamba, San Martín, y mi abuela, mis bisabuelos, todos son de allá, y, y por más que mi papá también nació en Lima, pues todos los ancestres vienen de allá. Entonces siempre también digo que también soy de allá, de Lima, mi familia por parte de mamá es de Lima. Y bueno, yo soy comunicadora, estudié ciencias de la comunicación antes de ser fotógrafa o dedicarme especialmente a la fotografía.
Y en verdad yo siempre, yo quería, siempre estuve como con ese bichito, no sé, del colegio de estar como muy en las artes. Siempre siento que tuve así como unas ganas no sé, como la ficción era parte de mí, jugaba a hacer historias, me gustaban mucho los cuentos, todo. Mi mamá me compraba muchos cuentos cuando era niña y a mí me encantaba inventar cosas delante de mis abuelas y hacerles como si fuera una presentación, ¿no? Yo quise estudiar actuación, pero en mi casa eso no era bien visto. De hecho, mi papá no, ni hablar, ni pensarlo. Entonces, bueno, yo ahí en ese momento era como, hacía mucho caso a lo que me decían, ¿no? Entonces, nada, pero creo que siempre, bueno, no sé, a veces el alma habla y uno va encontrando los caminos. Entonces, bueno, estudié comunicaciones y siento que igual esto del arte en mi familia, siempre mi mamá siempre ha tenido curiosidad con hacer cosas con sus manos, con las manualidades. En mi casa siempre se bailó, siempre hubo música. Entonces, siento que igual desde ahí las ganas de conectar con otra sensibilidad, más allá de que cada uno encuentre en qué, creo que estaba presente, ¿no? Mi tío es doctor, pero pinta. Entonces hay algo ahí en la familia que de repente no todos hemos desarrollado y algunos, y yo me animé. Y del lado de bueno, y mis abuelas, siempre han estado en casa, siempre en la cocina, por ejemplo. Yo hasta ahora vendo comida porque siempre lo vi, por ejemplo, siempre, y es algo que a mí me quedó, ¿no? Conmigo. Entonces yo también hago comida de la selva, por ejemplo, para vender, qué sé yo, toda la pandemia estuve haciendo eso. Y siempre me gustó eso, contar historias. También como que mi familia habla mucho, en el general, como contar cosas, y creo que de ahí me vienen las ganas de contar historias, ¿no? Así que bueno, eso soy un poco yo. Estudié comunicaciones y luego siempre tuve interés por observar el mundo, por las preguntas. Tenía un poco de miedo de ser periodista porque decía que me iba a dar mucha pena, así como tristeza, pero al final decía, no, o las cosas que me decían en casa, ¿no? Que me vaya más al marketing, la publicidad, y de hecho sí, hice caso, me fui para ahí, pero después no pude negar lo que mi alma quería y dije, no, yo quiero crear, contar historias, hablar del mundo, y ahí me empecé a dedicar a la fotografía hace 5 años, ¿no? Y ya ahora soy fotógrafa y eso es a lo que me dedico. Gracias, Rocío. Súper bienvenida. Ale, tienes Súper. la palabra. Hola, listo, súper. Gracias. No, un placer conocerte, Rocío. Chismoseé todas tus fotos de Instagram. Me parecieron maravillosas. Bueno, yo me presento. Yo soy Alejandra Rodríguez. Yo soy psicóloga. Actualmente pues soy docente de una universidad aquí en Bogotá. Y bueno, pues que les cuento un poco de mi vida. Yo sí quise ser psicóloga como pues en el colegio, ya en los últimos años quise estudiar psicología. Me debatía siempre entre trabajo social o sociología o psicología, bueno, hasta que encontré que el camino donde quería transitar mi vida era con la psicología. Digamos que creo que parte de la lección en esta área pues está relacionada con mi historia y con mi historia familiar, ¿no? Finalmente también, porque pues vengo de una mamá que trabaja en ciencias de la salud, entonces pues también mejorando el bienestar físico de la gente, ¿no? También vengo de un papá educador, ¿no? También de colegio, entonces como que creo que parte de mi camino está trazado por la docencia, pero también al mismo tiempo por intentar mejorar el bienestar emocional de las personas. A pesar de que me dediqué, digamos que aquí un poco parece un poco contrario, pero creo que son altamente complementarios y por eso me gusta tanto el perfil de Rocío tan artístico, porque yo me fui más por la ciencia y bueno, me fui por el laboratorio, trabajo con animales, etcétera. Pero hace poco tuve un acercamiento, comencé a acercarme, comencé a encontrarme mucho más y comencé a aproximarme mucho más a lo que me impulsó a estudiar psicología y fue el trabajo con niños.
¿no? Entonces me empiezo a acercar pues a estudiar y a hacer cursos y demás en el trabajo de desarrollo infantil. Y bueno, me encuentro también a Marce con las Siempre Vivas, que fue un encuentro maravilloso. Y me encuentro pues actualmente intentando trabajarme en todos los aspectos de género, de roles, bueno, de identificación, un montón de cosas maravillosas que me han gustado mucho y pues han permitido que inicie nuevos proyectos o que tenga en mente incluso con Marce, con otras personas, nuevos proyectos para trabajarlo, crianza y bueno, todo este tema de género. Entonces, ese ha sido como mi recorrido, digamos, como laboral, académico, mis intereses, ¿sí? Em, y pues digamos como mi relación con mis ancestros y ancestras, ¿no? Que finalmente tienen mucha relación con lo que hago actualmente. Y esa soy yo, ¿no? Prácticamente eso es lo que he hecho como hasta el momento. Gracias, Ale. Bueno, contarles a las compañeras que nos están acompañando que si en algún momento quieren hacer algún comentario o pregunta, pues lo pueden poner en el chat. Al final vamos a dar unos minutos, pues, si tienen alguna pregunta para compartir, para abrir más la charla. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, antes de eso, contextualizar un poquito, decirles que ambas tienen unos procesos pues, de creación, de exploración y creación a partir de la fotografía de los álbumes. Rocío tiene un proceso que se llama Carne para los Leones y Alejandra tiene un proceso que se llama El Kintsugi, ¿lo dije bien? De mis ancestros. ¿Sí? Okay. Sí. El Kintsugi de mis ancestras. Entonces, la primera pregunta sería, pues, ¿qué las motivó a iniciar ese camino de exploración? ¿Por qué las llevó a los álbumes de familia? Porque, o sea, ¿qué las motivó? ¿Qué estaba pasando en ese momento de sus vidas? Y particularmente, ¿qué estaba pasando en esos momentos en relación con, y eso era algo muy potente que ambas lo decían en sus procesos, algo estaba pasando sobre preguntarme qué pasa con mi experiencia de ser mujer, con el ser mujer. Entonces, ¿qué estaba pasando en esos momentos de sus vidas que ustedes dijeron, voy a empezar esta exploración, este viaje de exploración? Bueno. ¿Empiezo? Dale. Ya. Bueno, sí, el proyecto en el que yo vengo trabajando ya hace unos años se llama Carne para los Leones. Ahí ya les voy a contar por qué se llama así. Y nada, en el momento en el que yo empecé casi cuando ya había estado haciendo fotografía como un año, pero cuando empecé este proyecto yo estaba en un momento en el que estaba con muchas preguntas de lo que significaba ser mujer aquí en este mundo, en esta vida, ¿no? O sea, esas preguntas que ya me las venía haciendo igual porque ya como con la vida adulta me daba cuenta me hacía preguntas sobre las relaciones, ¿no? Sobre los vínculos. Siempre como en conflicto con mi papá, con mi mamá, siempre las relaciones vinculares de mi vida, mi experiencia fueron conflictivas. Entonces yo estaba en un momento igual de relaciones ya vinculares con otras personas, por ejemplo con otros varones, y me daba cuenta que los conflictos que yo había visto se volvían a repetir, las violencias que yo había visto se volvían a repetir igual. Y cuando no estaba en pareja me preguntaba qué pasaba y desde dónde yo también me acercaba a los varones y qué es el amor y qué entendí yo de eso. Entonces, ¿qué me dijeron cuando era niña y qué está pasando, no? Un poco. ¿Y qué me dice el mundo ahora también y el contexto en el que vivo, no? De repente antes no miraba tanto ni prestaba tanta atención porque además que también emocionalmente para mí ha sido un camino un poco difícil, o sea, de pronto yo seguía mi vida, pero no entendía bien, o sea, esas partes mías emocionales raras, que yo las podría llamar raras, ¿no? De,
no sé, de tristezas o qué sé yo, por justamente las experiencias que yo había vivido de chica, pero que yo no traía al presente ni las miraba de frente ni las aceptaba. Es a partir de una relación y unas terapias a las que yo voy cuando corto una relación muy larga y que me pregunto, bueno, ¿y qué pasa conmigo y la violencia, no? ¿Por qué yo dejé que se llegara a esto? ¿O por qué para mí es como, al final me terminé metiendo y lo terminé aceptando? Algo que yo diría de repente en algún momento habré dicho, no, yo jamás voy a dejar que alguien, por ejemplo, me levante la mano, ¿no? Y me agreda físicamente. Pero después fue como muy normal para mí. Entonces, ¿cómo yo llegué a eso? Entonces ahí es como que bajé a la infancia y entré a la casa y es como, claro, yo lo vi siempre, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo empezaba el proyecto, creo que esas preguntas o esas sensaciones a mí ya me venían acompañando y además ver un contexto en el que, en el que el cotidiano yo sentía que lo que se vivía en mi casa se replicaba afuera, o sea, no era tan diferente lo privado, lo íntimo, lo doméstico de lo público, ¿no? Se volvían a repetir las mismas cosas y además ya muy en la cara o yo mucho más atenta a las violencias que vivimos. eh, Sí, como mujeres, pero en general como una sociedad que entra en una relación de violencia, en vínculos violentos a partir de un mandato patriarcal, de masculinidad, que enseña tanto a los dos géneros, a los géneros, a todos los humanos, digo yo, como en su diversidad, a relacionarnos desde esos patrones, ¿no? Entonces que ya no tienen tanto ni siquiera a veces que ver con el género, sino con esto aprendido. Y, y bueno, y como mujer me preguntaba eso, ¿qué significaba ser mujer aquí? ¿Qué significa, o sea, en mi sociedad, en mi país, en Latinoamérica? ¿Y qué significó también ser mujer en mi familia? ¿Y qué significaba ser mujer en mi familia? ¿No? Que a pesar de vivir con que sea mi papá y yo lo quiera y mi abuelo y por más que les tenga o les haya tenido miedo, hay cariño, hay un amor que no, que es porque es mi familia, pero no por eso no podía dejar de mirar que ellos aprendieron el mandato de masculinidad y lo operaban y lo ejercían, ¿no? Entonces, y desde ahí, y que quiera o no, mi papá igual que se construyó una imagen de lo que es la mujer y me mira desde ahí por más hija que sea. Entonces eso era importante para mí porque decía, wow, es importante mirarnos desde un poco fuera del rol para entender también un poco lo que está pasando con lo que nos pasa como sociedad para vivir estas violencias urgentes, digo yo, ¿no? Porque yo no sé, puedo hablar por mi país, pero es desesperante, porque es muy urgente, o sea, no se toma, aún aquí, no se toma real conciencia de lo que esto está significando en el desarrollo posterior de las infancias, ¿no? Desde las infancias la violencia y cómo eso condiciona el desarrollo después para vivir. Eso es lo que yo como que noté a mí, algo condicionó mi desarrollo, o sea, estas como alteraciones emocionales o cosas que no entiendo de mí no son porque, no, vienen desde más abajo y eso es lo que siento que pasa ahora. Después por eso tenemos tantos problemas y bueno, yo quería, eso es lo que a mí me pasaba en ese momento y yo quería hablar del mundo y quería hablar de una problemática social. Entonces dije, esta es con la que yo estoy cercana, la que yo viví y la que a mí me desespera, me indigna, me entristece y me da rabia que pase día a día en mi país y sea tan impune, porque acá se habla con mucha libertad, impunidad, desde la institución, desde el poder hasta todos los niveles, y cómo se ejerce la violencia y la violencia sexual, física y en casa realmente es un problema urgente aquí, ¿no? Y en Latinoamérica. Bueno, eso. De ahí parte toda esta exploración de este proyecto. Bueno, voy yo, ¿cierto, Marce? Bien, bueno. em, digamos que también, al igual que Rocío, este interés
por hacer todas estas preguntas y ahondar en algunos temas que son muy álgidos porque finalmente tienen que ver con la experiencia de vida de uno, ¿no? Y son muy profundos, pues tienen que ver con las emociones y con la forma como uno vive y construye su vida, ¿no? Yo empiezo también en términos relacionales, comienzo con mi separación de mi matrimonio. Yo me separo y surge una pregunta muy importante que había sido muy importante para mí a través de los años, pero que claramente por el momento de la vida y pues por la situación que estaba viviendo, s- recobra más importancia y es el tema de la maternidad, ¿no? Entonces, digamos que era algo que yo siempre había tenido claro, nunca me lo había cuestionado en ningún sentido, ¿sí? Tenía como algunas ideas sobre qué quería en la maternidad, pero es a través de esta experiencia emocional que yo empiezo a preguntarme en qué condiciones quiero la maternidad, eh, qué implica ser mujer y qué relación eso tiene con la maternidad. Entonces mi tema, como que mi tema que me ancla, ¿no? Es el tema de la maternidad. Y ahí empiezo la exploración con terapia, ¿sí? Particular, pero al mismo tiempo me encuentro, ¿no? Con las siempre vivas. En un taller, ¿sí? En un taller de la buena mujer a la bruja, me encuentro con este taller y comienzo a identificar un montón de cosas muy interesantes, históricas, ¿no? Y con las fotos, ¿no? O sea, primera vez que una tarea de traiga fotos, ¿sí? A la sesión de familia y empezamos a trabajar con la fotografía, con identificación de emociones, de mandatos, etcétera, con la fotografía y contextualizándolo históricamente, ¿no? Y es a partir de esta conexión que yo tengo en las siempre vivas que este proceso que estaba llevando a cabo solo en terapia se une con un proceso que va más allá de lo individual, ¿no? Y que empieza a ligarse con lo histórico, lo cultural, con el ser mujer en Colombia, ser mujer fuera de Colombia, ¿no? Porque también lo veíamos, digamos, con Marce en el taller a nivel histórico, ¿sí? De qué implicaba ser mujer y estos mandatos de género y ver las regularidades de otras mujeres, ¿no? Entonces es muy impactante sentirse identificado, ¿no? Es como, a mí me pasa esto y otra, a mí también, y otra, a mí también, y ve uno las fotos y fotos parecidas, ¿no? Claramente compartimos contextos parecidos y culturas parecidas, claramente patrones comportamentales muy parecidos. Y eso es muy impactante para mí. Yo creo que en esa sesión eh, estábamos personas desconocidas, no nos conocíamos entre todas, ¿no? Pero aún así yo lloro en esa sesión y me parece como muy impactante esa sesión. Tan impactante que lo vinculo con mi proceso terapéutico e incluso inicio un proceso con Marce de las siempre vivas, utilizando esta narrativa con fotos, ¿no? E intentando identificar a través de la fotografía mi cercanía con mis ancestras y cómo es que se vincula todas estas. Entonces empiezo a identificar un montón de violencias de género que yo ni siquiera había identificado. O sea, yo le decía a Marta como es que les pasaba esto, yo no tenía ni idea que eso estaba pasando en mi familia. ¿No? Entonces como que el primer encuentro es como un encuentro de reconocimiento. Y cuando hay ese reconocimiento, el impacto emocional que eso genera, ¿no? En ese reconocimiento no solamente esas violencias de género, sino de esas relaciones y de esos roles, ¿no? De lo masculino y lo femenino. Entonces me empiezo a preguntar, ¿qué tanto de eso tengo yo? ¿No? Porque claramente pues en los procesos terapéuticos uno identifica que pues uno no es un ser que pues espontáneamente surgió, sino que pues uno sabe que hay todo un vínculo en el que uno trae cosas a sus relaciones y las actualiza en sus relaciones y en sus decisiones, pero lo más impactante es verlo más a profundidad y con una perspectiva de género. O sea, esto a mí me parece muy transformador porque no lo había percibido, ¿sí? Entonces es como, es muy, muy, muy valioso. ¿Sí? Y lo más interesante del asunto es que esto no es solamente movilizador en términos de reconocimiento, sino en términos de transformación,
¿no? Y es, ¿qué hago con esto, no? Una vez tengo todo esto y una vez lo empiezo a identificar, ¿qué hago con esto? Y ahí empiezo a entender cada vez más, y en ese momento, digamos que de forma casi que concurrente, yo estaba haciendo un curso en una intervención que se llama intervención relacional basada en la confianza, que aparte el nombre ya es precioso, ¿no? Y es una intervención maravillosa que me muestra, ¿no? Cómo los vínculos principales tienen un efecto tan importante en la forma como nos vinculamos con los otros, ¿no? Entonces, y es como empiezo entonces yo a averiguar cómo son esos vínculos profundos y cómo esta mujer que era mi vínculo profundo, que es mi vínculo profundo y que también mi abuela era un vínculo tan profundo, se relacionaba con sus vínculos profundos y cómo esto se empieza a llevar y encadenar, ¿no? Y empiezo a entender que incluso solo voy a llevar a mis hijos. Y entonces empiezo a ver como que esto es un poder de transformación muy grande. O sea, que parar la cadena es político. Y cuando yo entiendo eso con Marce, yo digo, esto es muy maravilloso, ¿sí? Porque ahí entiendo esta idea de lo privado es público, ¿sí? Y digo, como lo que hacemos con nuestra vida transforma otras vidas y transforma la vida de otras mujeres y de nuestros hijos y etcétera, etcétera. Entonces es como un proceso tan maravilloso de crecimiento que yo ni siquiera me imaginé que empezando con la fotografía y con un taller iba a generar todo este impacto y toda esta relación con todo lo que venía haciendo de infancia, ¿no? Entonces fue muy bonito, eso fue como el detonante. Muchas gracias, Rocío, Ale. Entonces es muy bonito porque la mayoría de mujeres que se acercan a la iniciativa de las Siempre Vivas o la misma historia de las Siempre Vivas, que eso sería otra charla, o sea, emergen por eso, porque empiezan a haber unos momentos de que pasan cosas, pasan crisis, se caen cosas, empezamos a tener ciertos momentos de conciencia y de preguntas, y es lo que nos activan estos procesos y que siempre parte pues como de eso personal, ¿no? Entonces se empieza a mover ahí porque pasan cosas, ¿no? En conexión con. Bueno, quería preguntarles ahorita, ¿por qué eligieron la fotografía familiar, el álbum de familia, como recurso para narrar esas historias, para explorarlas? ¿Cómo fue volver a ver, o sea, después de ese momento de conciencia, cómo es volver a ver los álbumes de familia? ¿Cómo es recopilar el archivo? Empezar a hacer ese archivo. ¿Cómo es, cómo han usado ustedes la fotografía para explorar, para detonar memorias? ¿Cómo ha sido esa relación? Ya. Em, ya, quiero ver qué digo. Eh, em, sí, yo escojo el álbum de familia porque yo empecé a explorar distintos recursos. Primero que el álbum de familia a nivel como para la fotografía me parece muy importante, ¿no? No es una fotografía, de repente no es la fotografía directa en la que nosotros agarramos una cámara y hacemos una foto, pero es un material, un objeto que es parte de nuestra vida, ¿no? Es como un material de registro histórico de quiénes somos y de nuestra casa, de cómo se vivió, de cómo éramos. Entonces, es súper importante y valioso todo el archivo que tengamos en nuestras manos, ¿no? Que podemos tener al alcance de ellos. Entonces, siempre me pareció como fotografía, como material fotográfico súper importante. Entonces, yo estaba hablando de un tema que es a partir de mi historia personal. Yo crecí viviendo situaciones de violencia física, psicológica y sexual en casa. Entonces, en ese momento, yo este proyecto lo partí desde no mirarme a mí, desde no querer hablar de eso, desde querer hablar de las historias que me contaba mi abuela, de la violencia que vivió ella, ¿no? Después pasé al autorretrato, después me fui metiendo más en mi casa. En el autorretrato ya sí me conectaba con la historia personal, yo lo había sentido, pero cómo yo había sentido la violencia que le vi sobre mi abuela, sobre mi mamá, sobre la otra abuela y sobre mi cuerpo. Era como que si juntara todas y hacía un autorretrato sobre eso, ¿no?
y sí ya trayendo más a mí o a poner delante mío y aceptar las historias que yo viví, sobre todo la violencia sexual, que era algo que yo no sabía, pero no miraba, no traía, no la quería como poner. Ni siquiera sabía si llamarlo así, no llamarlo así, porque pasaron 30 años para que yo acepte que yo había sido violada sexualmente, ¿no? Entonces, súper raro, entonces como que fue un proceso. Entonces de ahí me fui haciendo fotografías por los espacios de mi casa, entonces yo hacía y hacía, pero exploraba de distintas maneras el mismo tema con la fotografía. Entonces, ¿cómo hablar también la pregunta de algo que pasó, que no está ahorita? Yo no lo estoy mirando para fotografiarlo, ya no se están presentando esas situaciones en casa, pero yo las viví en la infancia. Entonces, ¿cómo hablar de eso? ¿No? Entonces ahí es que yo vuelvo al archivo familiar y al álbum familiar y a mis álbumes de pequeña para un poco mirar si yo encontraba eso que yo viví, ¿no? Si había un registro y una huella de algo. Evidentemente no iban a haber huellas, o sea, específicamente de las escenas de violencia que se vivieron, pero a ver qué encontraba. Y si bien no, también creo que tenía algo así, o sea, yo el proyecto latía en mí, yo decía, yo estoy yendo a mi álbum con esta intención, ¿no? Con otra mirada, no era como yo yo siempre tuve mis álbumes de infancia conmigo, yo los he mirado como que más o menos siempre, y desde otro lugar, ¿no? Entonces, ahora sabía que los iba a abrir con esa intención de buscar lo que yo estaba queriendo encontrar, que eran, a ver, ¿dónde están los patrones estos de los mandatos de masculinidad? Vamos a ver si encuentro algo. ¿Qué encuentro? Tampoco sabía exactamente qué, pero mi mirada ya estaba distinta a mirar cada fotografía e intentar encontrar, y también con mucha sorpresa. Yo creo que el álbum familiar es mágico, ¿no? Va a sorprender de distintas maneras y va a sorprenderte también, depende del momento en el que uno esté y en el que uno lo abra, y con las sensaciones que esté en ese momento y con las emociones que estén fluyendo en ese momento. Entonces, hubieron muchas sorpresas, ¿no? Entre que encontré huellas, sí, que ahora les voy a mostrar, huellas de lo que yo sentía que como familia hemos vivido, y seguramente en más álbumes estarán, porque es como la educación que hemos tenido, ¿no? Y que nos ha construido estas identidades. Entonces, encontrarme con eso, y además también es un proceso de encontrar, como te digo, qué me dice la foto, ¿no? O sea, es como tomarse un tiempo para mirarla y preguntarse qué preguntas me hace, qué emociones me saca. Y a partir de ahí también tener la oportunidad de intervenir la foto, resignificar esa propia fotografía que ya de repente no está tal, yo no la uso de repente tal como está. Hay fotografías que yo las agarré y las uso en mi proyecto tal como están, pero hay otras que no, hay otras que yo decidí hacer cortes, ¿no? Por ejemplo, no quiero mostrar mi rostro, por ejemplo, en algunas específicamente porque, claro, me estaban develando los hechos, ¿no? Entonces, yo no quiero que se vea mi rostro porque no se trata de mí, por ejemplo, decía, ¿no? En algunos casos. No quiero que sea solamente la historia de Rocío que le pasó y ahí está la foto con la persona que la violó, sino quería que también se puede entender de distintas maneras, pero en mi sentir no lo quería, ¿no? O por qué pongo este rostro y no el otro, cuidar también como que el secreto familiar, eh, porque hay otras personas involucradas. Yo ya me estoy involucrando en el tema y estoy viviéndolo, como dice Alejandra, intentando entenderlo desde un problema, sí, desde la aceptación personal, que creo que es importante. A mí me costó en muchos momentos, claro, estoy viva, ¿no? Finalmente estoy viva. No me pasó algo más. Y de repente eso hizo
que en muchos momentos también minimizar de repente hasta por ratos como mi historia, como creo que yo también como un arma de defensa a tantos años no querer, o no sé, no querer, sino no poder aceptar todas las violencias que viví, ¿no? Entonces, eso también pasaba, pero es real que cuando se empieza a ver como un problema de género, ¿no? Como un problema, o sea, o no sé si de género, pero sí de sociedad, de construcción de la humanidad, de cómo hay un sistema que nos nacemos con un cuerpo y de ahí dice, bueno, tu cuerpo con vagina, tin, 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 estas son las maneras en que tú vas a hacer y así vas a aprender cómo se es mujer y qué es ser mujer y para el varón lo mismo y de ahí lo vamos a poner en interacción y vamos a crear todos los conflictos que queremos crear y las violencias y tal. Entonces, cuando uno entiende que, pucha, es parte de eso, también es un alivio, ¿no? Porque dice, pucha, en verdad ya no es solo culpar a la familia o a mí misma o qué sé yo, sino como entender, pucha, a este mundo vine y a muchas mujeres les está pasando lo mismo, entonces ya esto es universal y eso me ha dado la fortaleza para pararme en el lugar de hay que hablar de esto porque es importante. Y como yo digo, desde ese lugar de miremos cómo nos estamos educando, ¿no? Entonces, estas huellas que yo encontraba en el archivo de si mi abuelo tiene un periódico con una mujer, ¿no? Desnuda, ¿cómo se va a relacionar conmigo, ¿no? ¿Cómo me va a mirar? Entonces, estos patrones a mí eran importantes poder ponerlos, ¿no? En mi proyecto. Entonces, así y con detalles que de repente no son explícitos, son más metafóricos, pero para mí me llevaban a la historia familiar. Una foto de mi abuela, un mandil de mi abuela me llevaba a su historia, a lo que yo vi, que la vi todos los días cocinar, que nunca la vi salir con sus amigas, que la vi servir todo el tiempo. Entonces, como que esto para mí era importante. Y intervenir la foto también, ¿no? Porque de pronto era una foto que no me estaba diciendo necesariamente que ahí había algo de violencia, pero reconectarme con ese espacio, que yo sabía que ese cuarto había sido donde yo fui violada, me generaba una sensación, entonces yo quería hacer algo con la fotografía para que pueda expresar eso. Y eso es lo que también, ¿no? Así como los cortes para quedarme solo con los lenguajes corporales, por ejemplo, ¿no? Cuando hay fotos que no sabía que tenía, ¿no? Entonces ya ahí cuando les muestre les voy a contar un poquito más para que Alejandro nos cuente, pero más o menos es así como partió la exploración y por qué elegí el álbum, porque quería volver a la huella, digo yo, y a la memoria de lo que había sido este ámbito doméstico en relación a la violencia, ¿no? Y eso despertó otras memorias y sensaciones que me llevaban a hacer ya fotografías, ¿no? A intervenir o a fotografiar. Ujú. Gracias, Rocío. Ale, tienes la palabra. Gracias, Marce, maravilloso. No estaba escuchándote, muy buena. Bueno, yo creo que nunca tuve acercamiento a la fotografía con ese objetivo inicialmente. Realmente no fue una lección mía, fue algo que fue promovido, digamos, con el taller, con el primer taller que les cuento, al que asistí, que fue en la Siempre Vivo hacia ahí. Tuve como el primer ejemplar de trabajar con fotografías de mis ancestras, ¿no? Y lo interesante, digamos, que viví en que les contaba ahorita un poquito, que viví en el taller, fue empezar a ver, y me pareció un dato muy interesante, porque tenía que ver con lo de la maternidad que yo venía pensándome, y era cuando empezamos a ver las fotos de todas, ¿no? Cada una contando, Marce nos hace unas preguntas súper claves, como qué nos evoca, ¿no? Cada fotografía que nosotros traemos de nuestras ancestras. Y sale algo muy particular en cada una de nosotras en diferentes momentos del relato. Y estaba relacionado con la idea de que en las fotos aparecía la mamá con sus hijos y hay veces había ausencia de los padres, ¿no? Y entonces empieza a surgir esta idea de esa mujer luchadora, ¿no? De esa mujer luchadora que sacó a sus hijos adelante sola y como esta imagen de todas
obviamente de agradecimiento, de gratitud, pero también una imagen como idealizada de esa mujer luchadora, ¿no? Es decir, que lo pudo todo, que lo hizo todo, que lo sacrificó todo, y que por eso somos los que somos, ¿no? O somos las que somos, o somos las que, bueno, en fin. El punto fue que para mí fue muy, muy chocante porque yo también lo viví, ¿no? O sea, también con una ausencia parental, paternal, económica y una mamá supremamente explotada económicamente, emocionalmente, bueno, y demás. Em, y donde hay una presencia, hay una ausencia masculina, ¿no? Y yo veía esto como tan recurrente, ¿no? Y lo empecé a relacionar como con el rol maternal, ¿no? Como esta idea del sacrificio, ¿no? Del dar cuidado al costa del propio cuidado, ¿no? Eh, y bueno, y no está, no está, realmente esa situación que vivimos, yo creo que éramos como 5 mujeres reunidas con Marce 6, yo creo, eh, no está tan lejos de las estadísticas. O sea, realmente creo que es una muestra hasta significativa de lo que pasa en nuestro contexto y es maternidades con mujeres cabezas de hogar, ¿no? En condiciones pues muy difíciles para poder sacar a sus hijos adelante, ¿no? Y ahí empiezo a ver como, bueno, cuál es el rol masculino, cuál es el rol femenino, ¿no? Eh, y empezar a entender esto desde la fotografía me pareció muy revelador, ¿no? O sea, como una fotografía le puede uno decir tanto. Cuando siempre uno ve cuando uno se reúne o llega a ver o le muestra a alguien extraño que hasta ahora está entrando a la familia sus álbumes familiares y uno lo ve como, ay, la foto y cuando era niño y se ríe y ya, ¿no? Pero reconocer mandatos de género a partir de la fotografía me pareció muy guau, o sea, fue como muy impresionante, nunca pensé que se podría llegar a través de la fotografía a identificar eso, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer el proceso de recopilación, empiezo a hacer, Marce nos pide como unas fotos, ¿no? En el primer taller, que es en el de la buena mujer y la bruja, y después entro a hacer otros procesos más profundos con fotografía también, ¿sí? Y empiezo a notar, por ejemplo, me parece muy, y ahorita cuando muestre mi foto narrativa, que es, pues es bien sencilla, la verdad, pero me pareció muy interesante que yo no conocía a mis bisabuelas, ¿no? Yo le decía a Marcela, es que no hay fotos, o sea, está desaparecida, nadie sabe nada de ellas. ¿Cómo es posible que nadie sepa de ellas o de ellos? Bueno, de los bisabuelas o los bisabuelos, ¿no? Y es como empezar a preguntarle a mi familia, pues, venga, pero ¿qué es lo último que usted supo, no? Entonces, empezarse a encontrar, por ejemplo, situaciones de abandono, ¿no? Entonces, mi abuela fue abandonada. ¿Cómo así que mi abuela fue abandonada? ¿No? Y empezar a entender, por ejemplo, cuando Marcio me dice, ¿y en qué contexto histórico estaba esta mujer? Y le digo, no tengo ni idea. Entonces pensemos en qué año pudo haber nacido, ¿no? Y es como, claro, es como, esta mujer nació en este contexto. Claro, y lo primero que yo pienso es, mi abuela fue abandonada, ¿cómo es que mi bisabuela la abandona, no? Y sale este primer juicio de una mujer a otra mujer, ¿no? Y me parece muy interesante porque es, claro, yo lo pienso desde la niñez, desde mi cuidado hacia los derechos de los niños, y yo digo como, pues el abandono es gravísimo psicológicamente, ¿no? La negligencia, el abandono, pues esto crea unas marcas impresionantes a nivel psicológico. Y yo me preguntaba a mi abuela cómo estaba psicológicamente en esa época. Y yo decía, no, pero mi abuela, ¿cómo hizo eso? ¿No? Y yo, de una, el juicio fue hacia mi abuela. Y yo decía, pero ¿por qué hago el juicio solo hacia lo femenino? ¿No? O sea, ¿dónde está acá el abuelo? ¿Sí? El bisabuelo, ¿sí? ¿Dónde está acá la familia que también lo permitió? El contexto y el contexto político que también lo permitió, ¿no? Es decir, que lo permite, ¿no? Entonces ahí empecé a entender que esto no es una cuestión de culpas hacia lo femenino y me pareció maravilloso porque empecé a entender que parte de nuestro problema es que sobrecargamos a la mujer con la maternidad, ¿no? Entonces todo es culpa de ella, ¿no? Entonces abandonó el niño, es culpa de la mujer, ¿no? Y es como cuando uno empieza a entender que esto tiene un contexto histórico, es como, no, o sea, ¿qué vivió mi bisabuela? Y entonces empiezo yo a preguntarle a mi familia, ¿y qué vivió mi bisabuela? ¿Y y en qué época nació? ¿Y vivía sola o vivía acompañada? No, no tenemos ni idea. No, solo sabemos que dejó la niña en el orfanato. Y yo decía como, Dios, ¿no? Y empiezo a entender a partir de la fotografía, me parece
muy valioso y ahorita que muestre la fotonarrativa me parece lindo porque yo nunca había visto, yo siempre había visto la foto de mi bisabuela paterna, de mi abuela paterna, conociendo su historia, ¿no? De lo que pasó, de feminicidio y demás. Y cuando yo veo la foto y Marce me dice, ¿qué ves? Y yo, mucha tristeza. Y realmente en la foto se ve mucha tristeza. Y cuando yo empiezo a ahondar cómo era mi abuela, y me dicen, muy sumisa, muy triste, muy callada, ¿no? Decían que era muda, cuando no era muda, ¿no? Pero le pusieron un mute, ¿no? Y yo decía como, o sea, y cuando empiezo yo a ver el mute de todas las mujeres de mis generaciones, incluso en el mío, ¿no? Yo digo, "Uf, esto es un mute que se transmitió, ¿no? Es un mute que, que lo traemos dentro, en nuestras raíces, ¿no? Y todo esto a partir de la fotografía, o sea, ¿no? De acercarme a eso, ¿no? A situaciones de abandono, a situaciones contextuales, ¿no? Entonces empiezo yo a preguntarme, eh, incluso por la clase económica de mis bisabuelas, de mis abuelas, ¿no? De será que tuvo un hijo fuera del matrimonio y por eso dio el bebé y eso era deshonroso y entonces ya no puedes entregarte a ningún hombre. Y yo decía como, uy, qué conflicto pudo haber vivido mis bisabuelas. Y empiezo a ver un montón de maltrato, ¿no? De abuelas huyendo de me van a matar y van a matar a mis hijos y tengo que huir a otra ciudad para protegerlos y para proteger mi vida, ¿no? Y empiezo yo a ver como qué cantidad de violencia había acá, ¿no? Y empiezo a entender pues porque uno carga con violencias, ¿no? Incluso en sus propias relaciones, ¿no? Y en sus propios patrones. Entonces este proceso me parece muy bonito, eh, me parece muy transformador y muy empoderador, también no sé si es la palabra más adecuada, pero muy empoderador, muy bonito. Eso fue como mi historia con la fotografía. Gracias, Ale. Gracias, Rocío. Bueno, digamos que ahí nos vamos dando un panorama de qué puede activar la fotografía, pero pues antes de entrar a más, creo que es el momento de ver las fotonarrativas, ¿no? Entonces, como bueno, ¿cómo se concreta eso en una fotonarrativa, ¿no? Cómo ese proceso empieza a tomar cuerpo a partir de ahí. Entonces, bueno, ¿quién quiere empezar a mostrar su fotonarrativa? Ya, ahí voy. Eh, a ver, un ratito. Algo que quería decir del archivo también, que creo que es importante, es que es un objeto que además invita a participar en un sentido muy importante de nosotros, que ya no es solo la mirada, sino es el tacto. Yo creo que el tocar esas fotografías también hace algo. Es como traer el cuerpo aquí, ¿no? Es como tocar cuerpos igual. Entonces también esa parte como que siento que a mí también me llevó al archivo, porque siento que era poder tocar lo que no es, lo que es intangible, por decirlo así, ¿no? La memoria, la historia, los cuerpos que ya no están, ¿no? Un poco la sobrevivencia. Entonces, bueno, eso quería decir, que no lo había dicho. Ay, compartir, ya. Y bueno, creo que en toda la fotografía en la que hago y en la de archivo, siempre ha sido como fijarme, como les decía, en las huellas, en el espacio donde doméstico, donde sucedieron las cosas, en el lenguaje corporal. Y también que mi búsqueda con el archivo, les quería decir, viene también a partir de que ok, en mi casa siempre las mujeres contaron cosas, ¿no? Entonces, mi abuela por parte de papá, si bien en ese momento no se vivía la violencia que ella vivió, contaba su historia todo el tiempo, ¿no? Desde la infancia hasta como ya mujer adulta, con el abandono, con la violencia en su segundo matrimonio, y en fin, y la violencia que yo podía ver de su hijo, mi padre, igual hacia ella contratos porque es mujer, ¿no? Tratarla de que le sirvan igual
desde un machismo, ¿no? Y después, y yo con el proyecto, entonces también fui y empecé a grabar a mi abuela, empecé a grabar a mi mamá, empecé, a la otra abuela ya no, porque ya la abuela no estaba, pero empecé a grabar esas cosas que mi mamá contaba, entonces yo iba, preguntaba y la grababa para poder tener con esas entrevistas, más mi memoria, más mis sensaciones, más el recorrido, más todo lo que pasaba, empezar a construir este proyecto que se llama, como les decía, Carne para los Leones, porque mi mamá siempre contó cómo fue cuando yo nací, ¿no? Ay, bueno, toda la historia de cómo fue cuando yo nací y que además mi papá no quería una hija mujer, quería, su primer hijo quería que sea hombre. Entonces mi mamá y mi papá siempre se pelearon porque mi mamá es mujer, es mujer, es mujer, así como quiero que sea mujer, con más ganas de que sea mujer. Y mi papá, no, no, es hombre, yo quiero un hijito hombre, que el fútbol, que el hombre, que la pelota, que el heredero, que mi apellido, cualquier cosa, pero hombre, no mujer. Entonces mi mamá me contaba, desde lo que relata ella, que cuando yo nací, mi papá como que se enojó, ¿no? Fue como, bueno, ya, mujer. Porque mi papá estuvo ahí, mi papá es médico, encima mi papá es ginecólogo, no llegó a atender el parto, pero estuvo ahí, entonces mi mamá cuenta eso. Más allá de que haya sido específicamente así, yo me quedaba con lo que a ella se le quedó en la memoria y en sensación, ¿no? Que el hombre que estaba ahí se enojó porque había nacido mujer, porque en ese tiempo no había ecografías para saber qué era uno, ¿no? O no se hacían, no era común hacer. Bueno, la cosa es que entonces, bueno, ¿y cómo fue cuando tú naciste? Entonces ella me cuenta que ella nació en su casa con una partera, que estaba la abuela, la mamá dando a luz, mi abuelo no estaba, estaba trabajando, y cuando llegó, su abuela dice que le cuenta a ella, así como ella me contaba a mí, que cuando ella nació, su papá llegó y le dijeron, ya nació tu bebé, y le dijeron, es mujer, y mi abuelo dijo, mujer, carne para los leones. Entonces cuando mi mamá me cuenta esa frase, para mí fue como, ya, todo tenía sentido en lo que yo hacía y como, wow, o sea, ya si en mi casa se decía eso, qué nos espera, ¿no? Entonces, para mí, por eso es que yo tomo esa frase para ponerle de nombre a este proyecto fotográfico, ese nombre, ¿no? Bueno, estas son fotos del álbum familiar. Voy a ir pasándoles, pero les voy a contar algunos detalles que aquí se pueden contar. De repente uno no, cuando ve esto en un fotolibro, qué sé yo, qué es lo que yo estoy armando, no sabremos de quién es este espacio, ni esta habitación, ni este cuarto, pero la idea es encontrarnos en esos puntos en común. Acá no se trata de si fue el cuarto de mi abuelo, de mi papá, de mi primo, de mi tío. Sí, lo encuentro es en la habitación de mi padre, acá se los puedo decir, pero eso no importa, el hecho es que es un espacio común donde hay mujeres puestas, cuerpos de mujeres en un calendario, mujeres desnudas. Yo me pregunto qué fuerte, ¿no? Porque imagínense, yo ahí pequeñita, mi papá teniendo esta representación de la mujer al lado y yo siendo su hija, entonces cómo es que empezamos a relacionarnos con esa mirada, ¿no? Y qué va a pasar en nuestros vínculos y en qué pienso yo de mí también como mujer al yo crecer y ver esto, ¿no? Eh, como a mí como un objeto y que mi papá se relaciona así también, ¿no? Esas son las preguntas que a esto yo le digo, más allá que llevemos esto a un proyecto fotográfico, que profesional y qué sé yo, que termine en una exposición, fotolibro, qué sé yo, el hecho es yo siempre pensé, yo hice siempre eso también, sí, porque estaba vinculada a la fotografía, pero siempre fue un camino también muy personal, ¿no? Que todos podemos tener, porque aquí es que podemos resolver preguntas, aquí es que podemos entender nuestras emociones, entender por qué nosotros pensamos de repente, cómo nos relacionamos nosotros con la sexualidad, qué pensamos nosotras de nuestro cuerpo. Y aquí, viéndolo aquí en nuestra propia historia, es que creo que hay la posibilidad de transformación y otra comprensión para poder estar mejor, ¿no? Poder vivir mejor. Voy a ir las pasando, entonces esa es una foto. Ay, no sé por qué no puedo pasar. Podía pasar, ya. Ahora sí. Bueno, esta es otra imagen del archivo. Y eso es lo que yo le decía, que encontraba huellas y señales de patrones, lenguajes, ¿no? Acá en esta imagen definitivamente me llama la atención que la mujer mirando al hombre,
el hombre con el brazo así de fuerte, yo soy fuerte, y una manzana en la boca, ¿no? Entonces, ya, a mí esto me pasaba de vuelta. Yo estaba así muy sorprendida, no podía creerlo, entre llorar y alegrarme por encontrar estas fotos, ¿no? Llorar porque igual genera emoción de wow, inevitable conmoverse, más aún cuando una ha sido la que ha vivido la historia. Yo no les puedo decir que en este proceso ha sido fácil, todo este proceso ha sido súper difícil, pero en muchos momentos se ha sido como eh, llorar mucho y pucha, porque también es importante, ¿no? Como les decía, no olvidarnos de que sí, de merecernos eso, porque, por ejemplo, en su momento de repente también hubo mucho llanto cortado, mucho ese sentir de dolor cortado, porque entre que te asustas por lo que está pasando en tu casa, entre lo que no nos abulla para que no nos miren, que somos chiquitas y estamos mirando todo el escándalo que está pasando, todos los golpes, no sé, son escenas muy fuertes, y entre eso, entonces, es como que ni siquiera puedes terminar de sentir, ¿no? Entonces, la fotografía también es darse ese permiso, ¿no? Que todos los procesos que nos permite el álbum familiar, o sea, hasta eso. Entonces, si nos permite volver a poder sentir dolor, pues démonos el permiso, porque no fue permitido tampoco en su momento, y fue castrado. Por ejemplo, el tema de, para mí, la violación sexual, yo no la lloré. ¿Cómo no la voy a llorar ahora si no la había llorado? Entonces, como que eso es importante, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fortalecernos y, ok, estamos aquí y poder, ok, poder mirar esto para nosotros y para el mundo y para más mujeres, ¿no? Entonces, esto también era como sorprendente, pero me daba alegría encontrarlo, porque decía, wow, son las huellas del mandato eh, religioso, patriarcal, de educación que tuvieron mis padres, ¿no? Y que tuvieron también ellos de todo el contexto y del mundo. Hay una manzana ahí, o sea, la mujer, el pecado, en mi historia familiar, en mi álbum familiar. Claro, entonces todo tiene sentido. A nosotros en mi casa se nos insultaba de putas y que todo el tiempo estábamos provocando a los hombres, desde que eres niña y tienes amiguitos hasta que eres grande y tienes vínculos. Entonces, ahí pues caen las fichas, ¿no? Y como digo, y es una herramienta muy poderosa porque esto es algo común, entonces esto es algo universal, no es solo mi familia. Así se habló de la mujer desde un inicio, ¿no? Está en el Génesis, y se sigue replicando, y esta imagen se sigue replicando. Entonces, ponerlas para poder leerla desde ahí es la oportunidad de poder mirarnos como sociedad, ¿no? Y esta no es una foto del álbum familiar, pero la pongo porque es una foto de la portada del álbum familiar. O sea, yo encuentro mi álbum familiar, uno de los álbumes familiar del matrimonio de mis papás, que yo tengo como 4, algo haré con eso en su momento, pero bueno, yo los tengo. Entonces, y la tapa del álbum, yo la encuentro así, entonces como, oh, todo empieza como, es revelador, como decía Alejandra, es como que si todo se presentara para poder contarlo, y es eso, tener la exploración de lo que uno está preguntándose, y así empezar a encontrarlo. Entonces encuentro esta imagen y me parece súper fuerte, ¿no? Entonces, por eso la uso. Esa imagen también, en mi proyecto hay mucho cuerpo, como decía, mucho lenguaje corporal, mucho cuerpo, siempre como que miro desde ahí. Entonces, esta imagen, más allá de que me dijera algo en específico, no dice de repente algo en específico, pero eso es lo que a mí me interesa con la fotografía, que cada mujer que mire esto, cada varón, hombre, ser humano que mire esto, se encuentre con algo, con su propia historia, no necesariamente con la mía, ¿no? Y encuentre puntos en común de la vida, de la sociedad, de los mandatos. Y para mí este era un cuerpo importante porque yo siempre miré las piernas de mi abuela, siempre miré cómo estaba su ropa, el desgaste en el piso, todo ese piso dice muchas cosas, el mandil, sus zapatos gastados, todo decía de todo el trabajo que ella le puso a la casa, ¿no?
al servicio, siempre, y siempre estaba así, siempre estaba vestida con un mandil. Esta y esta imagen para mí siempre van juntas, cuando yo les armo un fotolibro van juntas, porque acá vuelvo a lo mismo, me interesa hablar del lenguaje corporal, de un cuerpo femenino que es educado para tener los brazos en la cintura, para posar, qué sé yo, unido a un cuerpo de un niño también, ¿no? Y de hecho los corto porque me parecía que las sonrisas eran muy parecidas, bueno, se lo sé yo, de pronto no se ve así, pero es como que da una niña y un niño, y el niño, la niña, en vez de tener, ¿no?, las manos en la cintura, un niño con pistola, así que significa esto, ¿no? Y esto yo voy también por una conversación con mi padre, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Qué juguete te gustó más en la infancia? Ay, el único juguete que me regaló mi papá y que me dejó ahí en la casa de su mamá, porque él es un niño que fue abandonado por su padre, que fueron unas pistolas, y es como, wow, ¿me entiendes? Como los mandatos otra vez, ¿no? Para mí, acá en ambas fotografías. Esa es otra fotografía que es compleja de entender porque es un contraste. Las niñas están felices, ¿no? Con su abuelo. Pero es toda la escena, el cuarto, la cama, y acá me detengo en contarles así las fotografías. Esto no, si lo ven aparte en un material, no lo van a saber, pero esta es la oportunidad para contar un poco cómo me acerco al archivo, ¿no? A mirar detalles. La mujer al lado con todos los santos, y bueno, y encuentro en esta imagen que justo mi abuelo tiene un periódico con una mujer desnuda que da en dirección hacia las niñas encima, las manos, toda la gestualidad habla. Entonces esta foto a mí me pareció también reveladora, potente, porque respondía a las preguntas que yo me hacía. ¿Cómo nos relacionamos a partir de estas miradas que tenemos, ¿no?, de la mujer? Si mi abuelo tenía pornografía en su cajón y esto es lo que vi en una mujer, ¿cómo se podía relacionar con nosotras y cómo nosotras aprendíamos de nosotros mismas y de ser mujer desde esa mirada masculina en la propia casa, y cómo se empiezan ahí a generar las violencias, ¿no? Esto les hablaba yo, que utilizo el archivo para intervenir. Esta fotografía de archivo no es así, pero cuando yo la veo me genera una emoción, me evoca algo, yo empiezo a escribir sobre lo que me pasa al ver una máscara que en realidad no, acá yo como que me meto un poco también en la ficción de lo que pudo ser mi memoria en ese espacio, en ese pasado, ¿no? Entonces utilizo recursos fotográficos que son como, no sé, en analogía, en la película, en la fotografía análoga, uno a veces con los tiempos de exposición y todo ante la luz se pueden quemar las fotografías, ¿no? Se pueden generar esto, y lo mismo se puede hacer en digital. Entonces yo quería generar esta atmósfera, por decirlo así, y por eso intervengo esta fotografía, ¿no? Esa es una fotografía también muy reveladora para mí, porque lo que a mí me llama la atención en esta foto es igual el lenguaje corporal, son las manos, el puño, en esta imagen, una mano cerrada, una imagen en abierto, una mano que no quiere cerrar a otra, ¿no? ¿Y qué me dice esto, no? Y esto cuando se relaciona con las otras imágenes que tengo del proyecto o contextos que les voy a compartir, por ejemplo, ¿no? Esta foto nace yo la encuentro casualmente, ¿no? Yo de verdad que no sabía, no me recordaba que tenía esta foto, pero yo en mi reunión de 15 años, por decirlo así, pues uno baila esto, el vals, con todos los hombres de la reunión y de la fiesta en los que están, ¿no? Entonces, en esa fiesta de 15 años estuvo presente la persona que me violó, porque es alguien cercano a la familia, es alguien que es ex pareja de mi mamá, amigo de mi mamá, y estaba en esta reunión, y estaba la fotografía cuando yo bailé con él, y ahí recordé al mirar la foto que es verdad, yo en ese momento cerré la mano porque era lo único que me quedaba hacer, yo no pude hacer otra cosa más que eso, de decir, ya, al menos no lo toco, ¿no? Pero no podía hacer nada más, y para mí fue revelador encontrar esta imagen, porque eso también es del archivo, entrar y revolver el archivo familiar es encontrarnos con fotos que uno no sabe que ni tiene,
Y entonces fue como, wow, esto es importante, ¿no? Esto es importante, pero me interesaba más que las caras de quién está ahí, el lenguaje corporal, ¿no? La mano cerrada y que no quiere tocar. Y sí, eso era lo que yo sentí, ¿no? Y estas fotografías más metafóricas, ¿no? Como vuelvo, ese es mi lenguaje para narrar fotográficamente, más hacia la metáfora, más hacia que cada uno encuentre su propia lectura, ¿no? Y es como tenemos tanta libertad de movernos cuando somos niñas con nuestro cuerpo de mujer, y de ahí, hoy yo con una foto así, no es la misma lectura, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esto se vuelve lo que se vuelve, ¿no? Un objeto para violentar, por decirlo así, un cuerpo para violentar. Y bueno, esa es la última foto, creo que ya me extendí, pero no quería dejar que es la oportunidad de poder contarles como el proceso del archivo, que no se puede contar cuando uno las ve así nomás. Y esta también es como una intervención, ¿no? Yo busco agarrar una imagen mía y poder poner como que ya lo había intentado con otras fotografías que tenían reverso escrito o algo, entonces cómo hacer para que se vea la imagen, ¿no? Que uno ve en el material así, y luego le das la vuelta y ves lo que hay detrás. Pero cómo hacer para que eso se junte y sea una especie de huella, ¿no? Entonces fue una exploración con la fotografía expuesta a la luz, y cuando uno les pone así la luz, es como que se juntan los dos planos, la cara y el reverso, y volví a fotografiarla así para que se vean. Entonces, esa foto no tiene inicialmente nada escrito atrás, pero como yo ya había hecho exploraciones con otras fotografías, escribí ahora este texto y quise hacer utilizar el mismo recurso fotográfico de que se quede como huella de la imagen detrás, ¿no? Que es una foto además carnet, es una foto huella de identificación, ¿no? Por cómo está la fotografía, es una foto carnet que utilizamos para un DNI, para algo así, con un texto directo de mi historia, ¿no? Un poco así. Pues era con la intención de poner el cuerpo en el proyecto, más allá de quién sea la niña, la persona. Yo siempre le digo la niña, no, ni siquiera me llamo así, digo la niña. Y poner a la niña con su historia. Y bueno, esas son las fotos de archivo que uso más en el proyecto que tengo, y que se une con otras fotografías que yo ya hago directamente con mi cámara, ¿no? Eso. Perdón si me extendí. Siento. Siento. Eh, bueno, creo que después de que expone la compañera de Rocío es difícil hablar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por compartirnos, creo que es lo principal, por compartirnos pues toda tu experiencia, y creo que me uno a lo que dice Alejandra, que te escribe, te abrazo, Rocío, en tu experiencia, ¿no? Y muchas gracias por compartir. Y Ale, te cedo la palabra. Bueno, sí, gracias, Rocío. Uy, precioso, qué trabajo tan lindo, sin palabras, muy bello y muy impactante. Creo que compartimos experiencias y cuando uno ve eso, y esa última foto me parece muy fuerte, o sea, no, ese fondo de tu rostro es, y el escrito, no, es muy triste, muy duro. Entonces sí, te abrazo en tu experiencia, como le decía ahorita en el chat, y reconozco un trabajo maravilloso para comunicarlo a otras y a otros y a todos. Sí. Bueno, yo hice una fotonarrativa con el trabajo con Marce. Digamos que lo que hice yo fue coger las fotos que habíamos trabajado durante las sesiones, que son fotos de mis ancestras, ¿sí? Básicamente son como retratos de ellas,
¿sí? Me pasó con mis bisabuelas, y esto lo hablaba ahorita hace poquito, me pasó con mis bisabuelas que no tenía fotos, no habían fotos, no, no, como si no existieran, ¿no? Entonces, con Marce hicimos un ejercicio que me pareció muy chévere y era, bueno, ¿cómo te imaginas que fueron ellas a partir de la narración que te dan los otros sobre ellas, ¿no? O a partir del contexto, a partir de la emoción que sientes, o sea, relacionado con lo que te evoca con tu abuela, etcétera, ¿no? Y empiezo yo a intentar encontrar, como sin pensarlo mucho, porque con Marce hablábamos también de eso, ¿no? Como uno está tan trabajado culturalmente que tiene que hacerlo perfecto porque se nos exige un montón eh, en términos de perfección, ¿no? De que tenemos que hacerlo 10 veces mejor para poder ser reconocidas. Y hice este ejercicio sin intentar entrar en mucha autoexigencia, ¿no? Sino simplemente qué me evoca y qué imagen podría traerla como si fuese una fotografía de mi bisabuela, ¿no? Y encuentro yo, por ejemplo, y ahorita les muestro la foto narrativa, pero quiero contarles un poquito, no sé si tengo las fotos por acá cerquita impresas, pero de pronto como están a blanco y negro no se ven muy bien. Pero una, va algunas de esas fotos o algunas de esas imágenes que para mí eran fotos, era por ejemplo con mis bisabuelas, ¿no? Que no existían en términos de fotografía y lo que yo hice fue encontrar mi bisabuela, ¿no? Y entonces evocó una fotografía de un cuarto solitario, en solitario, ¿no? Completamente solo. Y aquí evoco a mi bisabuela en su proceso maternal de entregar a su hija en un orfanato, ¿no? Y es posiblemente estaba sola, ¿sí? Porque el registro dice que la entregó sola, ¿no? Fue a entregar a su hija en soledad. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es una fotografía de un cuarto absolutamente solo que la representa a ella en su soledad, ¿no? Mi otra abuela, mi bisabuela paterna, tampoco la conozco, ¿no? Pero pues me dan referencias de mujeres del campo o una mujer del campo, ¿no? Entonces encuentro yo una fotografía de manos trabajando la tierra, ¿no? Un poco tratando de rastrear algo de ella. ¿No? Y traigo todas las fotos de retratos porque en esa época era como el retrato y el retrato era todo sin sonrisas, ¿no? Entonces todas las mujeres completamente serias. ¿Mm? Y Marce me decía, ¿qué te evoca? ¿No? Y yo decía, es que no hay una expresión, hay mucha rabia, ¿no? Entonces veían muchas de mis abuelas la expresión fotográfica en sus rostros de rabia, ¿no? Pues, contextos de imposición, sin saber si habían elegido sus matrimonios o si sus matrimonios habían sido impuestos o incluso más adelante, ¿no? Posibles decisiones que parecen ser autónomas, ¿no? Pero que finalmente uno mira todo el contexto histórico y pues probablemente no son tan autónomas y tan conscientes, ¿no? Estas decisiones de con quién me vinculo. Y entonces empiezo yo a ver eso a partir de los rostros de mis abuelas completamente serios en un matrimonio, ¿no? En el matrimonio de mi abuela, ¿no? Y todas serias, ¿sí? Y unas más bravas que otras, ¿no? Y veo, por ejemplo, el rostro de mi abuela con una cara de tristeza, mucha tristeza, ¿sí? Mi abuela sufre violencias de género muy fuertes, ¿sí? Mi abuelo decía que era muda, ¿no? Para que no hablara con nadie, ¿no? Y la encerraban en la casa y pues uno ve la foto de mi abuela y uno dice, pues ahí está toda su tristeza, ¿sí? ¿No? Ahí se nota en sus ojos su tristeza. Y yo le decía a Marce, es que mira sus ojos, ¿no? Es que los ojos expresan todo lo que vivió, ¿sí? Mi abuela sufre de feminicidio y bueno, queda este hecho como marcado en toda mi familia a nivel parental, paternal, ¿no? Por parte de mi padre. Y empiezo yo a ver también las figuras, otras figuras que no fueron, digamos, propiamente parentales, pero o más bien no fueron sanguíneas, pero sí fueron importantes en mi infancia, ¿no? Y empiezo yo a ver mujeres que migran de otras ciudades huyendo de hombres, ¿no? Huyendo de hombres que las maltrataban, ¿no? Mi abuela, que no es sanguínea, pero pues es mi abuela, ¿no? Finalmente, porque vivió casi
15 años acompañando mi infancia y pues, mi vida, mi adolescencia. Y empiezo yo a ver, ¿no? Cómo mi abuela pues es maltratada, casi que queda inconsciente del maltrato físico durante su embarazo y quien la levanta es su parto, ¿no? O sea, entra a ser consciente, o sea, vuelve del estado de coma, es pariendo. Entonces, esto me parece muy fuerte, ¿no? Porque es como, es el parto el que la levanta, pero es el parto, son los hijos que hacen que ella huya para evitar la muerte de sí misma y de sus hijos, pero ver todas estas violencias tan cercanas es muy doloroso, ¿no? Entonces, y ver la foto de ella en la más actual, porque la foto que yo pongo de ella es una foto más actual, donde ella está pues con muchas joyas, ¿no? Muy, muy bonitas y como toda arregladita. Y cuando yo veo como la transformación que ella sufre cuando viene a Bogotá con sus 7 hijos, ¿no? Y viene a Bogotá con sus 7 hijos a pasar muchas necesidades. Y yo le decía a Marce, y encuentra un hombre muy distinto. Y yo le decía a Marce, yo rescato esas masculinidades porque son masculinidades muy diferentes en contraste con las masculinidades muy violentas, ¿no? Y yo le decía a Marce, esto es muy significativo y por eso puse la foto de ella en la actualidad, ¿no? Sí, es como verla a ella en contraste después de toda esa violencia. Y empiezo a ver también en ya fotos de mi mamá, o sea, acercándome cada vez más a mí, ¿no? Y finalmente pongo una foto mía en la fotonarrativa y veo todas las fotos de mi mamá, de mi tía, que también sufren violencia, digamos, de género, y que en la actualidad sufre violencia de género, y veo yo que no estamos tan lejos, o es decir, que generación tras generación y aún lo estamos viviendo, ¿no? Y aún lo vivo en mi familia y lo veo y lo sufro y lo me duele, ¿no? Y lo veo, incluso lo vivo con otros hombres y en las relaciones, digamos, con lo masculino, ¿no? Entonces, yo hago este paneo como histórico, o sea, digamos como ahorita que les presenté la fotonarrativa, no es muy larga, es corta, pero y es como una presentación de PowerPoint con letra, pero lo que muestra es como desde mis bisabuelas hasta yo, ¿sí? Hasta el final, que llego yo con una foto y comento el contexto de la foto para ya cerrar y por qué lo llamé, porque cuando Marce me dice, ¿qué nombre le pones? Y yo decía, no sé, y lo hablábamos con Marce y yo después doy este nombre y digo, ¿por qué le pongo este nombre? Y tiene que ver también con esta foto final, ¿no? Y es la foto final mía, es una foto que yo tomo. Yo tengo 2 fotos, pero no las puse acá. Pero tengo una foto que tomo cuando me separo en una pared blanca, donde antes había una mesa, que era la mesa de mi expareja, ¿sí? Y en esa mesa hay huecos, porque quedan los huecos de su mesa. Queda, para mí era el vacío, ¿no? Quedó el vacío de esa relación afectiva y está representado esos huecos. Pero yo tengo que resanarlos, ¿no? Porque pues para poder pintar después, reconstruir el espacio, ¿no? Y entonces está el hueco, yo resano, pero queda mal resanado y queda el hueco ahí como que todavía se nota, ¿no? Y me tomo yo una foto a blanco y negro con esa pared resanada, ¿no? Eh, y después de un tiempo, cuando yo paso por todo este proceso terapéutico y por el proceso con Marce, me tomo otra foto, ¿sí? Pero es una foto a color, el hueco completamente resanado en la pintura, donde no se ve, pero pues el hueco está, pero ya no se ve, ¿sí? Y hay color y hay una planta al lado mío, ¿no? Y esa es la foto con la que yo cierro la fotonarrativa. Y cuando yo le digo a Marce, ¿por qué esa foto? Sí, yo le digo a Marce, porque, y ahí viene lo que les contaba de cuando Marce me pide el nombre pues de la fotonarrativa, ¿sí? Y cuando yo le digo a ella, es que yo quiero llamarlo el kintsugi de mis ancestras, porque el kintsugi es eso, es una filosofía y es también una forma de tallar la cerámica en la que se utiliza un polvo, en la que la cerámica ha sido fragmentada, ¿sí? Se ha roto. Y normalmente cuando nosotros quebramos algo, lo botamos y compramos algo nuevo, ¿sí? Pero esta tradición japonesa no lo bota, lo reconstruye, ¿sí? Pero no solo lo reconstruye y lo pinta para que ya no se vea en la pared, ¿sí?
sino que además le pone un polvito que asemeja el oro o la plata para que se vea la herida, ¿sí? Pero ya no se ve la herida desde lo feo, desde lo doloroso, ¿sí? Que lo fue y que por eso se tiene que notar, porque se tiene que reconocer que hubo una herida, sino que se embellece, ¿no? Como un proceso de transformación. Y eso para mí fue el proceso con las Siempre Vivas y a partir de este taller. Y es que fue un proceso de reconocer la herida, ¿no? Incluso por lo que estaba pasando emocionalmente, transformarla. Y no transformarla solo en mí, sino con mis ancestras, dignificarlas, ¿sí? Fue un proceso de dignificación, de verlas, de escucharlas, de decir, escucho tu relato, me duele lo que te está pasando, ¿sí? Me conecto con eso, pero además de que me conecto, lo reconozco, te reconozco y me reconozco, es hagamos algo con esto. Y es pongámosle el polvito dorado, ¿sí? Pongámoslo bello y no bello para taparlo lo violento, sino bello eh, para mostrar la capacidad de transformarnos, ¿sí? Y de armar nuevas sociedades. Y por eso me parece tan maravilloso verlo acá en la fotografía que nos muestra Rocío, porque es que verlo es como, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? Es no repetir el patrón, es muy transformador. Y llevarlo a otras a través de la expresión del arte o a través de la comunicación es permitir que otras también se lo pregunten y otras también, y otros y otras también se transformen como un proceso político. Entonces voy a compartir mi fotonarrativa ya que les eché todo el cuento, porque quería contextualizarlo para que se entendiera un poco, porque cada imagen, que pues parece una foto, pues, ay, mi abuela y ya, y pues, pero no, pues, digamos, es valioso. Entonces voy a compartirlo acá con sonido. Ustedes me dicen si lo están viendo eh, y, y si lo pueden escuchar también me dicen. Es una narración mía de un escrito que hice. Abuelas, abuelas, tía. ¿Se escucha? Se escucha. Sí. Perfecto, gracias. Mamá. Las veo a todas y siento en mi pecho un profundo dolor por los sentimientos de soledad y miedo que las acompañaron en el lugar donde debería darles seguridad, refugio, crecimiento. Es el lugar que algunas de ustedes no decidieron libremente, pues posiblemente las casaron y obligaron a formar un hogar, o que si eligieron no tenían mucho conocimiento de por qué lo eligieron y si realmente eran libres en su elección. Pero lo que más me sorprende de sus historias no es solo cómo llegaron a este lugar no seguro, sino cómo permanecieron o permanecen tantos años de vida. Y no me sorprende en términos de juicio, realmente las escucho y las veo y entiendo cómo el sistema nos hace sentir presas, mudas y en ocasiones inmóviles por la abrumadora sensación de no ser suficientes para salir del lugar no seguro. He visto que muchas de ustedes incluso han tenido tanto miedo y coraje que a pesar de sentir que no pueden salir por alguna infantilización o carencia creada por el sistema, han salido corriendo para proteger la vida de ustedes y sus hijos. Algunas de ustedes no sobrevivieron y no saben cómo me duele su muerte, y otras de ustedes lograron huir, pero a costa del hambre, el frío y el dolor. Y por eso hoy intento recuperar la dignidad, decirles que son merecedoras de respeto, cuidado, comida, afecto y muchas cosas más, no solo por el hecho de existir, sin ser más, sin tener que brillar, solo por ser ustedes. Y las dignifico hoy, no solo en lo relacional con lo masculino, sino en la relación con un sistema que no las ha protegido y que aún siento contarles esto, pero no nos protege. Hemos avanzado, pero aún mueren mujeres como ustedes a causa de un sistema que no nos dignifica. Aún encuentro hombres en mi vida que no respetan mi cuerpo y aún hoy encuentro en mí esa sensación de mute, a pesar de que siento que habla. Veo también otras de ustedes que a pesar de no ser amenazadas de muerte, temían un castigo divino y temían no cumplir con el papel asignado para ser mujeres, como el de salvar a los hombres que habían encontrado para formar un hogar. Ahora entiendo que lo difícil de todo esto es que era de las pocas formas de tener voz, de ser reconocidas como buenas madres y esposas, porque no bastaba la tarea de cuidar a los infantes, también se volvió una labor construida cuidar a esos hombres que nunca nos dieron, ni nos vieron, ni nos sintieron como un par.
Y entiendo, porque lo he vivido igual que ustedes, esa sensación de desgaste en lo relacional y de poca gratitud con lo masculino y el sistema. Pareciera que la inversión y el sometimiento no fueran ni siquiera suficientes para tener voz, para que el sistema reconozca que tengamos un lugar en la sociedad. Pareciera que nuestros esfuerzos no fueran suficientes, pero hoy les digo que nunca va a ser suficiente, porque el cuidado en detrimento de nuestro cuidado solo nos hace distanciarnos de la paridad, y por eso hoy nos dignifico y nos invito a conectar con nuestras voces interiores, con nuestra intuición, con esa voz que nos permite protegernos y que sonará tan fuerte y liberadora que ya no pareceremos actrices de una película de Chaplin. Las veo y nos veo, aún en una dinámica dispar, desigual, del sistema me incapacita y no puedo salir de la relación y al mismo tiempo incapacita a los hombres para que mantengamos nuestro rol, pero no nos brinda los espacios de seguridad para reflejar seguridad en nosotras mismas, para aprender a cuidar de nosotras, equilibrando el cuidado hacia los otros. ¿Y qué me dicen que hace el sistema con aquellos hombres que nos han acompañado? El sistema no les ha permitido tampoco sentirse capaces de cuidarse, tan capaces que terminan obligando a otras de su propio cuidado, pero al tiempo no les ha enseñado a reconocer su vulnerabilidad y las formas más apropiadas de expresarlas, de forma tal que logren reducir sus formas violentas de expresar sus necesidades. Y sí, bisabuela, abuelas, tías y mamá, no es nuestra labor tampoco mostrar una y otra vez, pasando por encima de nuestro autocuidado, que no queremos más violencia, que nos queremos vivas. Pero sí es nuestra labor y la labor de cada hombre trabajarnos en nuestros roles impuestos, en lo que nos dicen que deberíamos ser, y no porque debamos abandonar el querer cuidar o el querer vincularnos con otros, porque es nuestra naturaleza biológica como seres humanos, pero sí es nuestra labor ser activos y activas en nuestro proceso de autoconocimiento, en la construcción de nuevas relaciones vinculares, en tejer sociedades basadas en el cuidado, que también lo sabemos hacer, y tan profundamente cuidadoras y amorosas que somos, pero nuestra labor con esos hombres de tejer sociedades basadas en el cuidado, sociedades cuidadoras, también amorosas, va a permitir que no haya sobrecarga ni detrimento del cuidado propio de nosotras, sino que seamos una sociedad en la que hombres y mujeres ejercen su labor, tanto en lo privado como en lo público, una labor dirigida a dignificar, a cuidar y amar al otro. Finalmente, hombres y mujeres y aquellos que transitan o que no se sienten ni hombres ni mujeres, son y somos el Estado. Somos quienes podemos tejer una sociedad basada en el cuidado, una sociedad que dignifica al ser humano independiente de su raza, género, orientación sexual y cualquier motivo que no nos ha permitido ser tratados en igualdad de condiciones. Bueno, esa es como la fotonarrativa que trabajé con Marce, que terminó el proceso, que cerró el proceso. Muchas gracias, Alex, muchas gracias. No quisiera extenderme en mis palabras, solamente quisiera decir que entrar a mirar el álbum de familia, entrar a mirar las fotos familiares, empezar a hacer archivo, implica mucho coraje. Implica empezar a revelar y revelar muchas cosas. Y pues, quisiera escuchar pues, a las personas que nos acompañan, a las mujeres que están acá presentes, qué les suscitan o si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo, si hay algo que están, por ahí había una que me escribe que estoy que me hablo, entonces como dejar ese espacio para ustedes y para que aprovechen la presencia de Alejandra y de Rocío para si quieren comentar algo. Ya Norma que está, ya ha levantado la mano varias veces, hágale, Norma. Ay, perdón. Hola, buen día para todos. Oye, ¿no tienes cámara, Bella? Sí, tengo cámara, pero hoy estoy destruida, amigas. Destruida en serio, ¿no? No. Entonces no me siento capaz de mostrar esta miseria, pero sí les doy mi voz. Dale. No estoy aniquilada. Ayer pastoreé 67 niños de 11 años, entonces imagínense la calidad de ser humano que soy ahora. Miren, yo escuchando a las dos compañeras que nos están compartiendo, solo una palabra justo
que se me vino cuando Rocío hablaba y compartía, ¿no? El impacto profundo de cuando una se enfrenta a reconocer el abuso de la infancia es tremendo, pero si estamos acompañadas y somos escuchadas, cuando podemos ya trasladarlo a símbolos y a categorías a partir de la experiencia de vida, podemos transformarlo, ¿no? Aprendernos y ser voz para prevenir abusos para otros y otras. Y muchas gracias, Rocío. Y cuando la escuchaba y con el proceso de la fotografía, yo me acordé de mi profe de foto de cuando iba en la universidad, ¿no? Que tenía una frase permanente para nosotras, siempre era, donde hay luz, hay foto, ¿no? Porque a veces, ay, es que me falló el flash, ay, no, es que el sol no salió bien, no, la lámpara no prendía, no. Donde hay luz, hay foto, nos decía siempre, ¿no? Entonces, busquen la fuente de luz. Mira, yo escuchando a Rocío entendí eso con una simbología mucho más poderosa, ¿no? Donde hay luz, hay foto. Es esto que decía Rocío, pues estaban las fotos y antes no las leía, pero me causaban alguna impresión emocional, una memoria emocional se venía a mí al ver las fotos. Esas fotos que retrataban en un momento una realidad aparentemente oculta estaba allí, ahí estaba la luz, aunque la luz la vio después, ¿no? Y entonces ahora esas fotos se convierten en una lámpara para la lectura de la historia de ella, y no nada más de ella en su particularidad y en su cotidianidad y en su ámbito doméstico, sino una luz que ilumina un sistema tipo en el que hemos vivido y hemos crecido, ¿no? Y que reproducimos, también decía Alejandra, ojalá no lo siguiéramos reproduciendo, pero lo reproducimos porque el sistema está en nuestro ADN, perdón para los sectores feministas que dicen que no, la respeto mucho, pero está ahí, está tan ahí que lo reproducimos a veces hasta cómo compramos, cómo amamos, cómo analizamos. Y las narrativas fotográficas que nos hemos puesto a hacer desde que la Marte nos invitó es a tratar de leer estas realidades con herramientas distintas a de las realidades que nos han afectado, ¿no? Otto Maduro, un teólogo argentino, dice hace ratos, no logramos transformar las realidades porque las seguimos leyendo con las mismas herramientas que esas realidades se recrean. Entonces hay que buscarle el hueco, hay que buscar esa luz para la foto, porque está ahí, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho lo que me dicen. También he llorado un ratito oyendo a Rocío. Ay, voy a llorar, no voy a llorar. Y por eso tampoco me muestro, no nada más porque estoy en facha de señora de sábado organizando la casa, sino porque estoy físicamente agotada esta semana por eso. Y luego chillona, no olviden, soy un desastre. Muchas gracias. Gracias, Leonor, por tu palabra siempre tan poderosa. No sé, ¿alguien más quiere, pongo la cuadrícula, si alguien más quiere compartir su palabra? Hola, ¿cómo están? Hola, Sonia. Yo también no tengo mucha privacidad donde estoy, pero voy a poner la cámara un momentico para que me puedan ver. ¿Cómo están? Bueno, las veo y las leo y las escucho desde Bucaramanga. Em, creo que ya Marcela conoce un poquito como por qué estoy acá o por qué me interesa tomar el próximo taller. Les agradezco mucho a Rocío y a Alejandra y a Marcela por esta posibilidad. Yo soy antropóloga también, como Marcela, y he sido profesora aquí en Bucaramanga de chicas de trabajo social, y dentro de la bibliografía tuve la posibilidad de trabajar y de que leyéramos a Virginia Gutiérrez de Pineda, que fue una antropóloga santandereana, y ella, dentro de todo su marco teórico y todo esto, nos habló del Código de Honor en Santander. Entonces, en varios momentos, y en la portada del libro también me hizo como pensar en todas estas narrativas fotográficas, visuales. En varios momentos conecté bastante con todo este tema del Código de Honor en Santander y el patriarcalismo tan fuerte que acá existe, el cómo crecimos, ¿no? Y fuimos socializadas en medio de esto. Ya en un nivel más personal,
según lo que pude observar, me llamó muchísimo la atención y yo creo que sí puede resultar muy poderoso eh, conectar, porque entiendo que el ejercicio de las imágenes y las fotografías es muy desde la interpretación, pero cómo resulta tan poderoso conectar las fotografías con los relatos. Rescaté mucho eso, o sea, a veces, bueno, teniendo, digamos, de acuerdo a la posibilidad que tengamos de los o las familiares que nos puedan relatar o contar sobre nuestros ancestros y ancestras, pero siento que se complementa mucho, ¿no? Lo que podamos hacer desde una interpretación de una imagen y lo que nos puedan relatar, como que ahí uno entiende muchas cosas, ahí como que sí se revelan muchas cosas y logramos entender. Creo que es un ejercicio muy fuerte, pero necesario. Y de verdad las felicito y les agradezco mucho porque también me llega mucho al alma. Tuve un abuelo paterno también similar a la historia de Rocío, un poco, entre relatos y fotografías y recuerdos que tengo. Entonces me conecté también con la historia de Rocío y también te mando un abrazo. Y en general a todas, muchas gracias. Y gracias a Marcela por permitirme estar acá. Les mando un abrazo. Muchas gracias, Sonia, por ese abrazo y por tus palabras. Ay, Gracias, Sonia. Sí, también te mando un abrazo. Y es importante, bueno, lo que dices, sí, es un súper buen, esa conexión entre el relato y también como te invita a ver la imagen, encontrar, ¿no? Las huellas. Lo decía Alejandra también, ¿no? Me hablaban de cómo eran mis ancestras, y entonces yo iba a la foto y lo buscaba y a mí también me ha pasado eso. Y es súper importante como el valor testimonial que tiene, ¿no? O sea, el testimonio en estas historias también es súper importante porque hay voces que, o sea, no son temas que siempre se hablan, ¿no? Si bien, ok, en círculos de que nosotros de repente estamos, lo escuchamos más, hay cada vez más un ponerlo sobre la mesa, sí, no vamos a decir que no, pero en las familias, en el ámbito doméstico, en la institución, igual también no es así como que, ay, a viva voz, las mujeres habrán soltado todas sus voces y todos podemos hablar y podemos hablar los secretos de familia. Entonces, tiene un valor de testimonio todo el archivo y los relatos muy importantes, ¿no? gracias, Rocío. Bueno, ahí María Isabel está levantando la mano. ¿Tienes la palabra? Muchas gracias, Marcela. No, darles infinitas gracias por invitarme y estar aquí en el espacio con ustedes. Me ha resultado muy movilizador, muy potente y muy conmovedor todo lo que ustedes han compartido hoy. Es como el primer impulso es irme a un altillo que tengo a bajar una caja de fotos a ver qué pasa. Pero también siento que, bueno, hay que preparar el cuerpo y un poco los ovarios también para hacerle frente seguramente a lo que ahora puedo ver con otras perspectivas, ¿no? Ya más adulta, más recorrida, con otros elementos. Por ahí ver la foto no es remitir, ay, tan lindo. No, por ahí va a transmitir un montón de cosas que por ahí también me ayuden a responder pendientes que tengo y que no, que a la fecha sigo sin poder resolver. Nada, eso quería compartir. Y bueno, si tengo posibilidad, después les cuento cómo me va en ese ejercicio. Muchas gracias a las tres y a todas las que nos acompañan en el espacio. Muchas gracias, María Isabel. Sí, por favor, no dejes de contarnos cómo te fue sacando esa caja. Seguro que sí, como dice la frase en la caja de Pandora, ¿no? Sí, sí, Seguro sí, pasarán muchas tal cosas. cual. Sí. Entonces, por favor, sí, que nos cuentas. Quisiera leer un mensaje que deja Andrea Navia. Dice, hola, quiero expresarme por este medio, pues creo que el proceso es sanador y se puede apreciar en lo que hablan. Y tiene tanto poder que mientras las escuchaba me imaginaba parte de la historia de las mujeres que me antecedieron y me imaginaba ejercicios de perdón.
de reconciliación y de sanación de mis propias historias. Quedo muy feliz de escucharlas y de saber que las mujeres tenemos tanto interés de cambiar nuestra historia desde lo profundo y lo recreativo. Gracias. Muchas gracias, compañera Andrea Navidad, por sus palabras tan bonitas, y quisiera preguntar si alguien más quisiera dar su palabra. Yo, Mar, quisiera agradecerte por la invitación al espacio, como siempre. Hola, Siempre es muy revelador y sobre todo debo expresar el orgullo que siento por ti, por todo el ejercicio que has hecho, y muchas gracias a las tres por compartir parte de su vida, parte de su historia y parte del proceso de sanación que han realizado, porque no es fácil contarlo, ¿no? No es fácil decirle a otras personas de qué manera se han ido sanando y se han ido curando esas heridas que se han permitido identificar en el trasegar de como estos ejercicios. Y cada vez que, cada vez que las escucho, cada vez que escucho a Marce, siempre hay reflexiones que surgen, pero en esta ocasión hay algo que reconocí, que identifiqué, y es que las narrativas en mi familia y las historias en mi familia no son tan contundentes, ¿no? Hay historias familiares que se cuentan y tú escuchas y ves, e identificas y preguntas y te cuentan, pero yo pregunto y no me cuentan porque no se acuerdan, pregunto y no hay una respuesta o una historia extensa de cómo, por ejemplo, fue la relación de mi abuelo con mi abuela, con 10 hijos, 7 mujeres y 3 hombres, y claro, mi mamá no vivió con mi abuela, vivió con su abuela, entonces es una relación más distante, sí, mis bisabuelas, no sé el nombre de mis bisabuelas, entonces esas narrativas que también perdemos, y esa historia que dejamos de recibir y de recrear, también se traslada a las imágenes, ¿no? Entonces una familia campesina, sin cámara o con cámara de rollo, que pues valora cada foto, entonces son fotos de momentos muy específicos, de poses también generadas, entonces como reconocer esas dificultades que también se presentan e identificarlas, creo que es importante en este momento, pues porque por algo las identifiqué, ¿no? Creo que también es valioso. Y creo que sanar nuestra presencia en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, yo soy mamá, mi hijo tiene 4 años y eso ha sido un gran choque interno, ¿no? Un proceso de cómo me recreo como mujer, de cómo me reconstruyo también, de cómo me sano, de cómo asumo esa maternidad, de cómo asumo una crianza, de cómo asumo otra serie de cosas que implica este tema de las maternidades, y de cómo entiendo ahora a mi mamá y a otras mujeres, mamás, como en todos estos ejercicios. Pero bueno, ya no me extiendo más. Gracias, Marcia. Te abrazo. Gracias, la Diana. Bueno, eso está un tema en la maternidad, y aprovecho para comentar que con Alejandra estamos diseñando un taller de maternidades, justamente de cómo relatamos esas maternidades. Vamos a ver qué pasa con las fotografías, ¿no? Que emerge ahí. Entonces, aprovecho para contarte eso y claramente te llamaré para que hagas parte. Bueno, ¿alguien más quisiera dar su palabra? Ya, pues vamos a cerrar el espacio, pero nos queda como el tiempito para una última palabra, por si alguna se anima. Bueno, creo que no. Listo, entonces cerramos. Bueno, agradecerles enormemente a Rocío y Alejandra. O sea, por la valentía como decían
un grito de los feministas que decían los trapitos sucios se sacan al sol, ¿no? Pues hablando de, entonces, por la valentía de contarlo, de narrarse, de ponerse y de, sobre todo, de apoyarnos a que nos reconozcamos en sus historias, ¿no? De reflejarnos y saber que somos nosotras tan grandes, con muchos matices, pero que somos nosotras tan grandes y que sus relatos nos permiten vernos y nos traen como las voces de las otras compañeras, otras luces, otras reflexiones, otras cosas que no habíamos pensado, o otras que nos dicen, sí, por ahí sí tengo razón y nos legitima cosas que a veces a veces nos cuesta, ¿no? También comentarles pues que este martes, el próximo sábado tenemos taller de fotografía de álbum de familia y este martes empieza como el inicio porque empieza unos días antes, que es toda la parte de recopilación de archivo y ahí como le va a pasar a la compañera Marisabel, pues se abre la caja de Pandora, entonces ya con buscar el archivo empiezan a salir un montón de narrativas de emociones, empiezan con mucha fuerza, hay muchos secretos familiares que también empiezan a emerger y bueno, creo que algo muy potente que lo podemos ver ahorita con la fotografía es que hay muchas formas de acercarnos, ¿no? Muchas formas de relatos y no solamente es la parte, no solamente es lo visible, ¿no? Sino lo que revela, lo que está, lo invisibilizado que se revela y que siempre ha estado ahí, ¿no? Y cómo nos acercamos a eso desde muchas maneras, ¿no? Trabajamos mucho la intuición, por ejemplo, la emocionalidad, la corporalidad, son otras maneras que se salen de, vamos a leer una fotografía desde el recuerdo bonito que siempre sonriendo o desde lo histórico, ¿no? Sino son otras maneras de acercarnos y de, a partir de narrarnos, ¿no? Entonces, lo que les comentaba al principio, cómo aprovechamos si no hay historia de las mujeres para crearla y crearla de otras maneras y para otros usos. Entonces, con esto cierro, agradeciéndoles a todas las que nos acompañaron, abrazando muy fuerte después de esto y sabiendo lo potente de lo colectivo, de que nos contenemos, que es muy bonito, ¿no? Que esos caminos siempre es mejor. Yo, la verdad, prefiero acompañadita. Entonces, de acompañarnos y bueno, me alegro que haya sido un espacio para eso. Yo les abrazo, buen fin de semana y bueno, ya saben que las Siempre Vivas está abiertas para cuando quieran participar, hacer parte, proponer lo que quieran, ahí estamos, ¿listo? Bueno, gracias, nos vemos, hasta luego. Muchas gracias. ¡Ay, la foto! Siempre se me Hasta falta la luego. foto. Siempre me falta la foto. Bueno, pero... bueno, creo que nadie está poniendo... Madre, pusiste la cámara baja. Ay, mi madrecita tan bella. Me les presento Consuelo, mi madrecita. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere poner la cámara. Buenas tardes para todas. Para mí es un orgullo tener una hija como Marcelo en sus exposiciones y orgullosa también de cada una de las expositoras, de todas las que tenemos el valor de cada vez armar nuestras series. Les deseo un feliz fin de semana. No. Ay, gracias, Consuelo, mi linda. Esa sería otra charla porque en todos los procesos yo también hago los ejercicios y mi mamá también está, mi hermana mayor también está, es mi hermana menor, entonces miren todo lo que se mueve en esta casa. Bueno, entonces, bueno, va la foto. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias. Chao. Chao, Marce, Chao. gracias. Chao a todas. Hasta luego, gracias.